conectadas desde la península, así que gracias por compartir con nosotros esta jornada y sobre todo teniendo en cuenta que son jornadas de homenaje a un prohombre de la isla de Lanzarote, a uno de esos médicos que marcaron impronta, igual que Arístides Hernández lo hizo en Fuerteventura. Y así como ustedes están habitualmente acostumbrados a oír un tipo de conferencia digamos, concretas hacia aspectos muy determinados de la, digamos, de las patologías o de las situaciones, que si tabaco, el cambio climático, los mosquitos. Esta vez se me ocurrió que quería variar un poco y lo que quería hacer era reflexionar y darle vueltas a la ciencia después de la pandemia. Y eso me llevó a construir una presentación que me gustaría compartir con ustedes a lo largo de la tarde de hoy. La haré un poco más breve para ceñirnos al tiempo y sobre todo porque después hay que ir a hacer la ofrenda floral que tampoco queremos que sea de madrugada. Así que voy a contarles un poco lo que he estado reflexionando, pensando, leyendo sobre qué es lo que ha significado la ciencia para una situación como la que hemos vivido. Miren, hoy específicamente durante esta pandemia, una cosa tan simple como el lavado de manos juega un papel importante en nuestra higiene personal. De hecho, como dijo un amigo mío, nunca pensé que mis manos recibirían más alcohol que mi hígado. El lavado de manos en sí solo se convirtió en parte de nuestra rutina diaria hace aproximadamente 150 años, gracias en gran parte al descubrimiento pionero de un médico húngaro, Ignacio Felipe de Semmelweis, quien fue además mi primer héroe en salud pública cuando yo era estudiante de medicina, que fue cuando descubrí lo que él había hecho. Yo ya dije en una conferencia anterior que Semmelweis observó las tasas de mortalidad materna y notó que la tasa de fiebre puerperal era más alta en los casos en que los médicos y estudiantes de medicina examinaban a los pacientes en la sala de maternidad y lo hacían directamente después de las autopsias cuando se comparaba con la sala que atendían solo matronas. Después de esa observación, en el año 1847, él introduce el lavado de manos obligatorio entre médicos, enfermeras y estudiantes de medicina en el Hospital General de Viena para prevenir nuevos casos de infección. Con la introducción de esta nueva regulación, Ignacio Felipe de Semmelweis logró reducir la tasa de fiebre puerperal mortal de aproximadamente un 10% a un 0,85. Desafortunadamente sufrió la incomprensión y la envidia de sus colegas y lamentablemente murió de una forma dramática mucho antes de ser reconocido como uno de los científicos más importantes del mundo en ese momento. Hoy vamos a reflexionar, como les dije, sobre la pandemia, la ciencia que hay detrás de la pandemia y diversas consecuencias vinculadas a esta inesperada y desafiante situación y a lo que deberíamos evitar en el futuro si nos encontramos ante una situación similar. Empecemos reflexionando sobre algo muy básico, como una partícula que es 900 veces más pequeño que un cabello humano, ha cambiado nuestras vidas y sobre todo, qué lecciones deberíamos haber aprendido y cuáles son las cosas que debemos asegurarnos de que nunca vuelvan a suceder. Como dijo el doctor Henry Kissinger, la pandemia del coronavirus alterará para siempre el orden mundial. Y mi amiga la doctora Rosalía Arteaga, la expresidenta de Ecuador, dijo que el acrónimo ACDC a partir de ahora va a tener otro significado, antes del coronavirus y después del coronavirus. Los efectos de la pandemia de la COVID-19 están además agitando las estructuras socioeconómicas globales. Se estima que los impactos de COVID-19 son astronómicos en términos de la cantidad de vidas y horas de trabajo perdidas. La mayoría de los países del mundo están adaptando desde hace casi 2 años medidas sanitarias y económicas para contener la pandemia ante la incertidumbre sobre la duración real y las consecuencias en la vida del día a día que afecta a la población y a su productividad. Las comunidades científicas de I+D y las más vinculadas al ámbito empresarial han estado trabajando frenéticamente para apoyar las respuestas de emergencia y las acciones
gubernamentales. Durante los últimos 2 años hemos sido testigos de la colaboración en tiempo real entre científicos de todo el mundo en una carrera para desarrollar la producción de vacunas y medicamentos antivirales. El sector industrial reutilizó procesos de producción para producir productos sanitarios a gran escala. Los innovadores tecnológicos y las empresas reconvertidas se unieron para brindar soluciones a los problemas más urgentes. La respuesta a esta situación ha provocado cambios drásticos en la salud pública y han surgido nuevas formas tanto de diagnóstico como de tratamiento. La pandemia, no cabe ninguna duda, ha expuesto también debilidades en los procesos de decisión, tales como la excesiva dependencia de metodologías tradicionales y brechas y carencias de liderazgo, tanto en el ámbito político como en el ámbito sanitario. También, y de eso creo que no cabe a nadie ninguna duda, la pandemia nos ha dado la oportunidad de probar una valiosa capacidad que nunca habíamos puesto a prueba para aprovechar tecnologías innovadoras y priorizar la seguridad del paciente para implementar rápidamente formas creativas de permitir que aquellos proveedores de atención médica continúen brindando atención y un nuevo marco para resolver desafíos médicos tan complejos. Los estudios clínicos se reinventaron y se adaptaron para poder acceder más rápidamente a los registros médicos electrónicos y con ello ayudar al acceso a los datos virtuales, una práctica que además se aceleró a medida que avanzaba la pandemia. Mientras tanto, hubo empresas que usando la inteligencia artificial y los superordenadores para tratar grandes bases de datos han podido ayudar a los investigadores y a los clínicos y así se pudo acelerar la investigación sobre los diversos tipos de pacientes, las formas de reclutamiento de estos y la manera en que se elaboraron y aprobaron los protocolos. El análisis específico de las diversas fases y datos que iban conociéndose sobre la enfermedad y eso aplicado a los datos clínicos en tiempo real mejoró además de una forma importante la generación de las evidencias y sin duda podemos decir que reinventó el proceso conocido en la investigación clínica de productos sanitarios como fases 3 y fase 4. Y con todo eso, si aquí hemos aprendido algo con este virus, es a corroborar la vieja frase del doctor Gregorio Marañón que decía, no hay enfermedades, hay enfermos. Todos esos grupos de investigadores y gracias a esa colaboración público-privada y a la ingente cantidad de recursos que los gobiernos han dedicado a esto, han podido avanzar de una manera impensable hace 2 años en la obtención de un buen número de vacunas y ya también de algunos tratamientos para paliar las formas más graves de la enfermedad causada por la COVID-19. Durante el tiempo de confinamiento incierto de COVID-19, las empresas tecnológicas y farmacéuticas vinculadas a este proceso y algunas que se adaptaron sobre la marcha, el caso de SEAT, que empezó a fabricar respiradores, se vieron obligados a ajustar la toma de decisiones, a aplicar la tecnología de la forma más amplia, actuar de manera decisiva para cambiar los recursos o alterar los horarios de trabajo y priorizar los programas, procesos y personas que importaban para obtener tratamientos que fueran eficaces para los pacientes. Las grandes empresas farmacéuticas, no cabe duda que invirtieron sus recursos y corrieron sus riesgos, y también hay que decirlo, recibieron fuertes inyecciones de capital para sus investigaciones y trabajaron con recursos para iniciar esa transformación. Sin embargo, durante la pandemia también 15 empresas biotecnológicas más pequeñas y con enorme visión de futuro se unieron para investigar sobre lo que ya se había creado y luego lo llevaron aún más lejos con nuevos y brillantes desarrollos. No hay duda que si bien estas circunstancias desafortunadas provocaron este cambio en la vida de todos nosotros, nos permitieron ver cuál debería ser el futuro en el desarrollo de medicamentos y nuevas vacunas. Y básicamente las características son muy simples. Tienen que ser ágiles en acción, centrados en el paciente respecto a su diseño y orientados a los resultados prácticos cuyo objetivo final siempre es el mismo: salvar vidas. Y al mismo tiempo estamos solo al comienzo de la parte más desafiante, que es cómo saldremos de esta situación y cómo volveremos a la nueva normalidad.
Esa nueva normalidad a la que aspiramos y que se resiste en llegar se ve afectada por factores como la nueva variante, la conocida como Omicron, y que permítame que me centre un poquito de tiempo sobre ella. Miren, el coronavirus SARS-CoV-2 es básicamente un mensaje de 30.000 letras con las instrucciones para secuestrar una célula humana y hacer miles de copias de sí mismo. Cada una de esas letras es simplemente la inicial de un compuesto químico con diferentes cantidades de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Hay 4 tipos de virus RNA como este, también virus ADNA que son diferentes, que lo que tienen es adenina, citosina, guanina y uracilo. Este breve texto químico formado por esas 30.000 letras, no se olviden, ya ha matado a más de 5 millones de personas. Desde su aparición a finales del 2019, el coronavirus se ha multiplicado trillones y trillones de veces, cometiendo errores de una letra por otra que a veces son ventajosos por puro azar. Eso es lo que le llamamos las mutaciones y es en lo que Omicron ha demostrado ser mucho más problemático. Esta variante es una especie de Frankenstein. Presenta más de medio centenar de mutaciones, de hecho 36 de ellas concentradas en una parte muy concreta del virus, en la llamada espícula S, que es esa especie de piquito que es por donde entra en la célula. Y es la proteína que utiliza como llave maestra para penetrar en las células humanas. Y miren, y muchos científicos han llamado a Omicron Frankenstein porque además reúne multitud de mutaciones ventajosas ya vistas por separado en las 4 peores variantes anteriores, la llamada alfa, beta, delta y gamma, identificadas respectivamente en Brasil, en India, Brasil, Reino Unido y Sudáfrica a lo largo del 2020. Los auténticos efectos de esas 36 mutaciones combinadas son todavía un misterio, de los muchos que hay por resolver, porque a veces también piensen que la ciencia va resolviendo temas en esta situación concreta en tiempo real. Pero la ventaja que tenemos con este virus es que su capacidad mutante es lenta y posiblemente autolimitada, y por eso ha sido susceptible de que se encuentren vacunas eficientes. Y no tenemos más que compararlo con el virus del VIH. Piensen que el virus del VIH puede mutar más de 1000 veces en un solo día. Y entonces es fácil entender por qué hasta ahora no ha sido posible encontrar una vacuna frente al SIDA. Los anticuerpos, que son las defensas humanas generadas por una vacuna o por una infección previa, saben reconocer la espícula del coronavirus original y anularla. El gran temor es que la multitud de mutaciones en la espícula del Omicron despiste, si me permiten la expresión, a estos anticuerpos, disminuyendo la eficacia de las vacunas actuales. Un estudio de estos días de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica sugiere que la capacidad de Omicron para reinfectar a las personas que ya han pasado la COVID triplica la de variantes anteriores, como la Delta, que era hasta ahora la dominante en el planeta. Algunas mutaciones de Omicron además cambian su forma de acoplarse a los receptores de las células humanas y los efectos que va a tener esa novedad son todavía un enigma. Si les hablo dentro de 3 semanas, probablemente ese enigma habrá sido aclarado, pero casi que vamos día a día. Un equipo internacional de científicos coordinados por el Instituto Nacional para las Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica, que fue el primero que identificó Omicron, calculó que se expande el doble de velocidad que el Delta. La explicación podría ser una mayor transmisibilidad por una mejor penetración en las células humanas o una mayor capacidad para regatear a los anticuerpos y por tanto reinfectar, o por ambas causas. También es cierto que los datos que se han ido publicando estos días dicen que aunque probablemente y seguramente es mucho más infectivo, su nivel de capacidad de infección es menor, sobre todo cuando afecta a personas que ya han sido vacunadas, donde claramente las vacunas actúan como escudo de protección. Dicen algunos científicos que la insólita acumulación de mutaciones en el Omicron podría cambiar por completo el comportamiento del virus o no. Como dicen los especialistas en inmunología, en este campo 1 más 1 no siempre es igual a 2. Pasarán semanas hasta que los científicos consigan un retrato real de Omicron. Algunos investigadores, sin embargo, se han lanzado ya a hacer conjeturas con los escasos datos disponibles. Por ejemplo, hay un investigador belga que calcula que cada infectado por Omicron va a contagiar a más de 8 personas de promedio en una población que no haya sido inmunizada.
frente a los 2,5 que contagiaba el virus original de Wuhan y a los 6,5 que contagiaban la versión Delta, que ha sido la variante más transmisible hasta ahora. Este investigador belga cree además que la capacidad de Omicron para reinfectar puede ser 5 veces mayor que la de las versiones anteriores. Claro, son resultados que hay que coger con pinzas, si me permiten la expresión, porque se basa en conjeturas de análisis epidemiológico, pero también es cierto que hay otros muchos expertos que opinan que la realidad probablemente no sea muy diferente. Las defensas humanas, sin embargo, son un potente ejército en el que los anticuerpos son solo un batallón. Las vacunas y las infecciones previas por el coronavirus inducen, por ejemplo, la formación de linfocitos T, que son unos glóbulos blancos que aniquilan a las células infectadas. Los datos que vamos conociendo permiten suponer, con cierta dosis de verosimilitud, que las vacunas son muy eficaces y está claro. Y de hecho, de eso ya hay millones de datos que van a seguir evitando la inmensa mayoría de casos graves de COVID y las muertes como hasta ahora. A día de hoy hay un 46% de la población mundial vacunada, pero hay enormes diferencias entre regiones y continentes. Y ese, permítanme que les diga, es nuestro principal talón de Aquiles. En un mundo globalizado como este, mientras no alcancemos una tasa global cercana o superior al 70% de la población mundial, no estaremos tranquilos. El virus, cuanto más tiempo le demos, más mutaciones va a generar, porque en su estructura de partícula elemental es lo que está programado para hacer, como cualquier otro virus. No es ni mejor ni peor. Además, piensen que hay un principio básico en la evolución, que es el principio de supervivencia. El virus no tiene ningún interés en que el huésped muera, porque muere él también. El virus lo que pretende es mantener un equilibrio entre su capacidad para cambiar y que no sea tan grave como para matar al huésped. Con lo cual es un proceso de equilibrio que se alcanza a lo largo del tiempo. A continuación, y a la luz de todo lo que les he contado hasta ahora, me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre cómo la ciencia ha salvado vidas y cómo gracias a esas inversiones de miles de millones en fondos que se han destinado a esto, ahora podemos con precaución y con vigilancia permanente ver un poco de luz al final de este largo y oscuro túnel en el que hemos estado sometidos. Miren, la primera lección sobre la que debemos reflexionar es un hecho clave. El gobierno de cualquier país no puede, por ningún concepto, cortar la financiación dedicada a la salud. La salud es nuestro valor más preciado y su preservación y mejora en los ciudadanos debería ser el tema más importante para cualquier autoridad pública. Además, eso está probado, invertir en recursos sanitarios es mucho más económico que dedicar recursos a diagnosticar, curar o tener que suministrar cuidados intensivos a personas afectadas por alguna enfermedad evitable y prevenible. La segunda lección es la educación. Antes de que el mundo estuviera bloqueado, nadie se imaginaba una situación como esta. Las escuelas estaban abiertas, los estudiantes normalmente asistían a la escuela en persona y de un día para otro todos fueron enviados a casa. Las escuelas, como la mayoría de los otros lugares, se cerraron y los estudiantes y los maestros necesitaron crear nuevas formas de aprender para poder seguir el proceso normal de aprendizaje. Pero ni los alumnos ni los profesores estaban en la mayoría de los casos preparados para utilizar tecnologías que le brindaran la posibilidad de interactuar como si estuvieran en un aula normal. La COVID-19 ha sido sin duda uno de los mayores desafíos a los que se han enfrentado los sistemas educativos. Las soluciones de educación a distancia se han convertido en la elección obligatoria de muchos países para mantener los procesos educativos en este periodo. Al mismo tiempo, se ha comenzado a discutir el impacto a largo plazo de la educación a distancia en los resultados educativos y las sugerencias para minimizar los efectos negativos que se han detectado. Las predicciones sobre el posible aumento de las desigualdades educativas después de la pandemia de COVID-19 se han vuelto, sin lugar a dudas, un aspecto prominente de esas discusiones. Después de la pandemia se prevé que se acelerarán las transiciones hacia las plataformas de educación digital. Serán críticas las revisiones de los procesos educativos basados en las nuevas habilidades que demanda el mercado laboral. La importancia de la educación es obvia contra los efectos permanentes de las desigualdades
en las oportunidades, particularmente en las escuelas desfavorecidas, especialmente en personas de áreas rurales con poco acceso a la tecnología y sin herramientas para conectarse y sin capacitación, además, para saber cómo hacerlo. Imagínense situaciones en algunas partes del mundo donde la señal Wi-Fi era muy difícil de alcanzar o donde la posibilidad de tener cualquier tipo de conexión a Internet era remota. Claro, esta situación, ¿qué pasa? Ha generado dos nuevas categorías de personas, especialmente en la población más vulnerable. Las que tienen los recursos mínimos para conectarse a Internet en las escuelas, que pudieron brindar dichos servicios, y las que no tenían los recursos para conectarse y no podían seguir ningún programa escolar. En este momento difícil también hemos aprendido de experiencias muy inspiradoras y motivadoras, y a mí me ha generado una enorme ternura un caso de Ecuador, una maestra, Carolina, que viajaba todos los días en bicicleta, cargando su pizarra durante más de 20 kilómetros para llegar a los estudiantes de una zona rural y darles su clase. Ella nunca recibió salario alguno por hacer esto. Fue solo porque sintió que era su deber ir y enseñar a esos niños que evidentemente no tenían acceso a ninguna escuela. La tercera lección que yo creo que hemos aprendido trata sobre la población de la tercera edad. Creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la población más afectada desde el inicio de la pandemia han sido las personas mayores. No podemos aceptar esto como sociedad, que quienes nos dieron, gracias a su esfuerzo y trabajo, la calidad de vida que hoy disfrutamos en nuestros países desarrollados, sufran el abandono y la soledad de tal situación. Necesitamos que eso no vuelva a pasar, no solo como científicos, sino como sociedad, para evitar el drama de un problema que ha sido tan devastador para los que lo han sufrido. No cabe duda que las estrategias de recuperación posteriores al COVID-19 deben centrarse en la reconstrucción de ciudades y comunidades de forma más justa, y eso requiere una fuerte incorporación de principios amigables con las personas de la tercera edad, para apoyar a esos grupos marginados de personas mayores, especialmente aquellos que viven en vecindarios urbanos desfavorecidos, atrapados además en viviendas de mala calidad. Los datos que tenemos muestran que es probable que las personas mayores que viven en tales áreas muestren un doble inconveniente como resultado de las restricciones impuestas por el distanciamiento social combinado con la intensificación de las desigualdades sociales y espaciales, incluido el impacto desproporcionado de la COVID-19 en esta población, destacando además tras su análisis cómo la pandemia ha creado desigualdades nuevas y reforzando otras existentes por motivo de género, clase, etnia, raza, etc. Y la cuarta y última lección que creo que debemos aprender de esto trata sobre la investigación. Miren, durante este tiempo de pandemia estaba absolutamente claro que si un país no invierte en investigación, tendrá que pagar mucho más dinero por la investigación que han desarrollado otros. Hace 24 meses, ni un científico ni la población en general se hubiesen imaginado jamás que en caso de una emergencia podríamos estar preparados en menos de un año con más de 10 vacunas listas y terminadas para salvar vidas y evitar miles de muertes. Como todos ustedes saben perfectamente, en un proceso normal se necesitan más de 10 años para tener una vacuna lista, pero gracias a la investigación básica detrás de estos productos, que había sido realizada en su mayoría por empresas privadas, los científicos han podido producirlas en un tiempo récord, y tanto la Comisión Europea como la FDA de los Estados Unidos y otras agencias tomaron la decisión de respaldar esas investigaciones con miles de millones de dólares o euros para acelerar este proceso. Y en mi opinión, este es un factor y un punto de inflexión, un verdadero hito en la historia de la ciencia y de la salud pública que merece ser destacado. Si profundizamos y analizamos un poco más este tema, debemos darnos cuenta de que este sea uno de los principales logros que nosotros, como sociedad, como seres humanos, hemos podido conseguir para resolver un problema como la pandemia. Y la respuesta al problema han sido, sin ninguna duda, las vacunas. A día de hoy se han administrado nada más y nada menos que 8.470 millones de dosis de vacuna COVID en todo el mundo, según los informes de las agencias nacionales. El gran problema es que, así como en países como España tenemos el 90% de la población vacunada, Portugal más o menos igual, hay otros países como Bulgaria que tienen un 20% porque la gente no se quiere vacunar, no porque no haya vacuna.
en África se alcanza el 7% de la población vacunada, teniendo en cuenta que Sudáfrica tiene un 20% y Burundi tiene un 2%. Es decir, lo que les decía antes, hasta que no alcancemos una media global de vacunas cercano al 70%, el resto del mundo no van a estar protegidos. Además, realmente antes de la COVID nunca se había producido una vacuna para una enfermedad infecciosa en tan poco tiempo y no existía ninguna vacuna para prevenir una infección por coronavirus en humanos. Sin embargo, ya se habían producido vacunas contra varias enfermedades zoonóticas, enfermedades causadas por animales que estaban causadas, entre otros, por el coronavirus, incluido el virus de la bronquitis infecciosa en las aves, el coronavirus canino o el coronavirus felino. Los proyectos anteriores para desarrollar vacunas contra los virus de la familia de los coronavirus que afectan a los seres humanos se han dirigido al síndrome respiratorio agudo severo, el llamado SARS, que fue a principios de los años 2000 una epidemia pandémica porque afectó una parte importante del mundo, y el llamado síndrome respiratorio de Oriente Medio, el llamado MERS. Y se han probado vacunas contra ambas en animales, pero no en humanos. Según estudios publicados en varias revistas científicas en el 2005 y el 2006, la identificación y el desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos para tratar el SARS y el MERS era una prioridad para los gobiernos y las agencias de salud pública, ya que no existe una cura o vacuna protectora que haya demostrado ser segura y eficaz. Por ejemplo, Moderna, en laboratorio, comenzó las pruebas en humanos de una vacuna contra el MERS basada en RNA mensajero en el año 2015. También desarrollaron vacunas de vectores virales como el adenovirus para COVID después de que la tecnología fuera aprobada básicamente para el ébola. Esa tecnología de vectores es la que lleva AstraZeneca, la que lleva Janssen, y en cambio la de RNA mensajero es la que lleva Pfizer y la que lleva Moderna. Las vacunas que utilizan virus inactivos o debilitados suelen tardar mucho tiempo en desarrollarse. Han sido muchas de las vacunas que todos hemos recibido de pequeños. Por el contrario, la vacuna de ARN mensajero es una molécula que se puede producir rápidamente, y la investigación sobre el ARN mensajero para combatir enfermedades se inició décadas antes de la pandemia de COVID-19 por un grupo dirigido por una de las científicas más respetadas en su campo, que aunque es de origen húngaro, trabaja en los Estados Unidos, la doctora Katalin Karikó, que trabaja en la Perelman School de Medicina de la Universidad de Pensilvania y ocupa además el cargo de vicepresidenta de la empresa BioNTech, y a la que supongo que más pronto que tarde va a recibir junto a su colega Drew Weissman el premio Nobel, ya que este año 2021 han recibido el prestigioso premio Lasker, que es el que se considera la antesala del premio Nobel. Su investigación ha sido desarrollar ARN mensajero transcrito in vitro que puede ser utilizado para fabricar vacunas con una tecnología conceptualmente novedosa, aunque con muchos años de investigación detrás. ¿Y eso cómo se traduce en términos comprensibles? Como yo no quiero alargarme mucho y le he prometido al excelentísimo señor presidente que acabaré en tiempo, voy a hacer un resumen muy breve de cómo funciona ese ARN mensajero para que ustedes lo puedan conocer. Como ya sabemos, para activar la respuesta de defensa de nuestro organismo, muchas de las vacunas ya existentes basan su acción en inyectar el germen atenuado o inactivo en nuestro organismo, pero eso no es el caso de las vacunas ARN mensajero. En esta vacuna se usa un ARN mensajero creado en un laboratorio que enseña a nuestras células a producir ellas mismas una proteína o al menos una porción útil de ella a estos efectos y que desencadene una respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria que produce anticuerpos es la que nos protegerá de infecciones si el virus ingresa en nuestro organismo. Para explicar brevemente su mecanismo de acción, les diré que las vacunas ARN mensajeros contra la COVID se aplican, como saben todos, espero por experiencia propia, en el músculo deltoides de la parte superior del brazo. El ARN mensajero llega a las células del músculo e instruye al mecanismo inmunitario para que produzca una porción inocua de la llamada proteína S, la de que les hablé antes, que está en la superficie del virus. Una vez que el organismo fabrica ese trozo de proteína, nuestras células descomponen el ARN mensajero y lo eliminan, ya que no es necesario que siga ahí. Luego las células despliegan
la proteína S sobre su superficie y entonces el sistema inmunitario reconoce que esa proteína no debería estar allí. ¿Esto qué pasa? Que desencadena la producción de anticuerpos por parte de nuestro sistema inmune y activa la función de otras células inmunitarias que combaten lo que consideran una infección. Y de ahí la reacción que algunas veces da la vacuna en algunas personas. Entiéndame si les digo que es el entrenamiento de la defensa para cuando se acerque el virus de verdad. El beneficio de esas vacunas de ARN mensajero contra la COVID, como con todas las demás vacunas, es que las personas vacunadas obtienen esa protección inmunitaria sin correr el riesgo de sufrir consecuencias potencialmente graves si se enferman a consecuencia de la COVID-19. Y las reacciones alérgicas, la verdad es que son raras. En diciembre del 2020 se habían puesto 1.893.360 primeras dosis de la misión de Pfizer y dio como resultado 175 casos de reacciones alérgicas graves, de los cuales solo 21 fueron choques anafilácticos. En el caso de Moderna, solo 10 casos de los casi 5.000 millones que se pusieron se informaron de casos de anafilaxis. Y además se cree que la mayor parte de esos casos de anafilaxis se debieron a las microcápsulas grasas, que son las que se utilizan como vehículo para introducir el ARN mensajero en nuestro organismo. Hasta ahora se han autorizado más de 10 vacunas y continuamente se están evaluando mediante estudios de caso y control y por análisis de observación, eficacia temporal, su capacidad de actuar frente a nuevas variantes, etc. Claro, ahora mismo la verdad es que tenemos un montón de vacunas disponibles en el mercado. Algunas son, por ejemplo, las de vectores de adenovirus, que son estas que les hablaba antes, que son pues, la AstraZeneca, la Sputnik rusa, la Covidesia y la vacuna Janssen. Hay vacunas inactivadas, como por ejemplo están las chinas de Coronavac, el indio Covaxin, habrá otra vacuna este año rusa de la Covivac y luego una vacuna kazaja y una iraní, todas basadas en virus inactivados. Luego hay vacunas conocidas con el nombre de vacunas subunidades que presentan antígenos que sin introducir ningún tipo de patógeno completo, lo que hacen es coger un trocito de una proteína del virus y meterla ahí y entonces lo que pasa es que se discute que la eficacia de ese tipo de vacunas sea inferior a las otras que de la ARN mensajero. Y hay una vacuna de la que sí que me gustaría hablarles durante un minuto, que es la vacuna intranasal, porque además es la única esterilizante. Claro, las vacunas que tenemos hasta ahora evitan la enfermedad, pero no evitan el contagio. Las vacunas esterilizantes van a evitar la enfermedad porque se administran en esta zona, administran en la zona de entrada del virus. Claro, ¿cuál es el problema y por qué están tardando? Básicamente, lo que pretenden esas vacunas es estimular digamos, una inmunidad inmediata, lo que se llama la IgA. Entonces, el gran problema es que estamos muy cerca del cerebro. Y entonces, al estar muy cerca del cerebro, hay que comprobar de manera exhaustiva que no genera meningitis, que no se genera encefalitis, etcétera. Porque, claro, la administración es aquí, es un spray. Claro, eso tiene muchas ventajas. Primero, la conservación. Se conserva prácticamente sin ningún tipo de necesidad especial, cosa que sí las de RNA mensajero necesitan unos congeladores a unas temperaturas brutales que no están al alcance de muchos países. Y luego otra es que evidentemente no están involucradas las agujas, con lo cual también la fobia a las agujas que acompaña a algunas personas, pues ayudaría a eso. De hecho, España tiene una vacuna de esas que la lleva el laboratorio de Luis Juanes e Isabel Solá, que probablemente, y si todo va bien y los recursos que les dan son los necesarios, a finales del año próximo estará disponible. Los ensayos que han hecho hasta ahora en animales son magníficos. El 100% de los infectados, o sea, de los que ponen en contacto con los virus, no se infectan, comparados con la infección prácticamente completa que tienen los animales que no han recibido esa vacuna. Claro, ¿todo eso a qué nos lleva? Pues miren, nos lleva a que realmente las vacunas son probablemente el mayor avance científico que hemos tenido. Y una de las cosas más claras que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que eso también nos lleva a una reflexión final. Y es que a mí me parece fundamental convencer a los jóvenes investigadores de que la investigación, el desarrollo de nuevos fármacos, de nuevas vacunas, de todo este tipo de cosas, es un proceso creativo. De hecho, Pierre Curie decía hace unas semanas que estuvimos
con él en Barcelona, el nieto de Madame Curie, que era un proceso de creación artística. Claro, y además esos descubrimientos y esa historia puede y debe practicarse en niveles diversos y no es exclusivo. Un grupo muy limitado de individuos excepcionales. Lo que también tengo muy claro es que la ciencia básica es la que va a dar lugar a la ciencia aplicada. Y sin la primera no tendremos la segunda. Y eso es algo que muchos políticos cortoplacistas, ya más cortos de mira, no son capaces de ver cuando diseñan políticas de financiación de la investigación. Así que, en fin, espero que estos modestos pensamientos y estas reflexiones sobre la ciencia y su poder ayuden a motivar a las nuevas generaciones de científicos a trabajar cada vez más duro para lograr el principal objetivo de un científico, que es la de mejorar la cantidad y la calidad de vida